¿Todo bien? ¿Seguimos? Sí, adelante, Sabrina, Sí, ya. señora. Bueno, seguimos entonces. Respecto a lo que son las prácticas de manejo del suelo y el control de la erosión. Bien, entonces, uno de los principios fundamentales es la perturbación mínima del suelo, o sea, a este suelo modificarlo lo menos necesario, o sea, utilizar los nutrientes que tiene, recuperarlos, por ende con nutrientes, ya sean fertilizantes, pero perturbar lo mínimo posible, alterar su cobertura vegetal lo menos posible también, y mantener su porosidad y su estructura, por ende su matriz, lo más, digamos, parecido a lo original. Por supuesto que si uno va a efectuar agricultura va a haber modificación del mismo, ¿no? Ya sea a nivel químico, biológico o físico. Cobertura permanente de la superficie con materiales orgánicos, o sea, dejar el rastrojo. Se cultiva el residuo del cultivo, los tallos, las hojas que no se usen, que queden sobre el suelo. ¿Para qué? Para, como dijimos antes, para que los proteja del aire, o sea, de los vientos, del sol y también del arrastre por medio de las precipitaciones de sus nutrientes. La rotación diversificada de cultivos, en caso de cultivos anuales, asociarlos con plantas de cultivos perennes. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ir rotando el tipo de cultivo para que los nutrientes que se van, extrayendo del suelo sean nutrientes diferentes y además ir, por supuesto, recuperando los nutrientes que van faltando del mismo. ¿Okay? Hace todos los compañeros, ahí está. Fundamental eso. Y también, otra cosa que es fundamental en la agricultura conservacionista o en cualquier tipo de práctica de agricultura, que es lo que son las cortinas forestales. Las cortinas forestales, ¿conocen lo que es? ¿Alguien conoce lo que es una cortina forestal? Es una plantación de árboles alrededor de los cultivos que hace precisamente de cortina forestal, o sea, contiene los vientos externos para que no se lleve por arrastre no solo las semillas, sino que las partículas del suelo. O sea, son cortinas, son barreras hechas por árboles para Ajá. contener el suelo y para también contener el cultivo en esa zona. O sea, que evitar que digamos, disminuir lo más posible el daño causado por los vientos. También las cortinas forestales se utilizan en las plantas, en las industrias, como indicador de contaminación de aire. O sea, si el aspecto de los árboles y de las hojas cambia, por ejemplo, se torna amarillento, o tiene alguna pintitas o puntos de algún color determinado, se secan repentinamente, puede ser por la absorción de algún contaminante gaseoso. Por ende, también son bioindicadores de la calidad de aire de la zona, porque puede que no sea un contaminante emitido por la planta en sí, pero puede ser un contaminante emitido por las plantas de alrededor, que haya llegado por acción del viento. Por eso las cortinas forestales son tan importantes, tanto para los cultivos como para la actividad industrial. Buenos días. Buenos días. Aquí en la región de la costa, en los pueblos circunvecinos, se utilizan las cortinas como una forma de delimitar y de proteger y de proteger a los cultivos, claro. Exactamente eso es lo que iba a decir. Se utiliza con un vegetal, con una planta exclusiva que se llama naranjito. El nombre común de acá es naranjito, entonces se utiliza para eso. Claro, claro, excelente, así es, naranjito se llama. Por ejemplo, en muchas zonas, no sé si en esa región, pero se utilizan también combinación de diferentes plantas, porque no solo se utilizan cultivos o árboles perennes, sino también algunos que tienen hojas caducifolias, o sea que, por ejemplo, en otoño caducan las hojas, pero hay otras que tienen hojas perennes que tienen todo el año, entonces van haciendo diferentes arreglos forestales, así tener diferentes especies todo el año para renovar el aire también en la zona, para mantener un aire más puro, sobre todo en las zonas industriales, pero también para absorber agua en caso de excesos de escorrentías o excesos de precipitaciones. Por ejemplo, muchas plantas lo que tienen es sus efluentes, los tratan, los efluentes emitidos por el proceso industrial, los tratan y el agua sale apta para regar la propia cortina forestal. Entonces, todo el agua, no solo que se trata, es un proceso sustentable, sino que además
riegan su propia cortina forestal y la mantienen a lo largo del tiempo con ese mismo agua sin consumir agua de la red. Esa es una muy buena idea. Tienen una forma de verter sus propios efluentes tratados y también de mantener su cortina sin gastar agua. Agua de la red, ¿no? Entonces es un sistema cerrado que funciona muy bien. Les permite ahorrar dinero al propio productor y por ende, y digamos, como consecuencia también disminuir el impacto ambiental. Siempre un impacto ambiental se puede disminuir en tanto le convenga al bolsillo del productor, no es así. Muy pocos productores están dispuestos a pagar mucho dinero por disminuir el impacto ambiental, a menos que les traiga un beneficio económico. Entonces lo tenemos que tener en cuenta los ingenieros ambientales, ¿no? Siempre. Para que nuestras ideas o procesos propuestos puedan ser llevados a cabo. Después, también como objetivos, aumentar la cobertura del suelo, que reduce la erosión, como dije antes, la pérdida de humedad por evaporación y aumenta la porosidad. Esto lo puse a modo de resumen para que a ustedes les quede un poco de lo que estuvimos hablando recién. Al aumentar la materia orgánica, se incrementa la estabilidad de los agregados y la disponibilidad de agua y nutrientes, estimulando la actividad biológica. Además, al aumentar la retención de la humedad y la correcta infiltración, no la infiltración excesiva, se disminuye el déficit hídrico, o sea que tenemos un suelo con un mayor contenido de humedad. Al tener la cubierta vegetal y disminuir la escorrentía, el arrastre del agua hacia los costados, sí, el drenaje de agua hacia los costados, se evitan las pérdidas también por lisivación de nutrientes y contaminantes. Esto es todo lo que estuvimos hablando sintetizado en lo que es la agricultura conservacionista, ¿no? Al mejorar las condiciones de enraizamiento evitamos la compactación. Como dije al comienzo de la clase, las raíces permiten mantener la estructura del suelo y su correcta porosidad, aireación, ¿no? Gracias a que se mantiene su porosidad. Mejorar la fertilidad química y la productividad también evita esto evita la quema y desperdicio de rastrojos, o sea, no tener hay muchas zonas que por querer tener la ceniza, que es nutritiva también para el suelo, de rastrojos, prenden fuego el campo directamente. Y se ve mucho en Argentina, es terrible. De hecho, acá en Rosario tenemos el río Paraná, y enfrente la propia ciudad tiene sus propias islas. También la provincia de enfrente, que es Entre Ríos. Al norte de la provincia de Santa Fe, la provincia de frente es Corrientes. A la altura de Rosario, del otro lado del Paraná tenemos Entre Ríos. Las islas, ya perteneciente tanto de Rosario como, o sea, de provincia de Santa Fe como provincia de Entre Ríos, están siendo incendiadas. Son por las cenizas de los rastrojos, pero por otro lado, bueno, hay otro problema también político, que ya hay muchas manifestaciones, hay muchísimos pedidos de nosotros los rosarinos para que dejen de quemarlas, debido a que los humedales están sufriendo un impacto terrible. De hecho, estamos apreciando que este año hay mucho menos humedad, debido a Rosario por lo general es húmeda, debido a que la quema hace varios meses que vienen quemando las islas, está impactando gravemente en el contenido de humedad de nuestro ambiente. Así que bueno, es un problema grave en esta zona, se está agravando cada vez más, sumado a la sequía que tiene el Paraná, debido a que desde Brasil han cerrado las compuertas de una de las represas, que si no me equivoco es Río Grande, disminuyendo el caudal del Paraná, que es de 18 metros cúbicos por segundo aproximadamente, es altísimo, bajando el nivel de agua de Paraná, por lo tanto el humedal también, y los incendios se ven más agravados. Esto se debe a que desde Brasil están intentando recuperar la humedad del Amazonas, humedad perdida por los incendios, pero bueno, creo que la solución no es cerrar las compuertas de una represa y el resto del sur que se joda, no, porque es lo que está pasando en este momento. La bajante del río Paraná es una de las más bajas en la historia, pero no por cuestiones naturales, sino por cuestiones meramente antropogénicas. Después tenemos, por ejemplo, bueno, y por último, reducir la contaminación del suelo y del ambiente, reduciendo al mínimo el uso de pesticidas y fertilizantes, aunque en momentos iniciales es posible aplicarlos, por supuesto, les decía yo, de reducir al mínimo, no de eliminarlos por completo. Bien, seguimos adelante entonces. Bien, respecto a lo que es la contaminación en sí, vamos a tener tres tipos de contaminación. Primero, la contaminación física, que es la variación de los parámetros físicos, como es la temperatura. Un suelo que sufre el calentamiento global es un suelo contaminado en forma física. ¿Por qué? Porque el aumento o la disminución brusca de temperaturas altera gravemente la actividad microbiológica.
un mínimo, un grado de diferencia en el suelo ya altera gravemente la actividad microbiológica. 2 o 3 grados ya empieza a afectar el resto de la actividad macrobiológica, si podemos decir, por ende a la flora y a la fauna. Por ejemplo, el calentamiento global ha actuado gravemente en los que son los casquetes polares. Ustedes vieron la película Before the Flood, que es Antes de que sea tarde. No sé si la vieron, es un documental del año 2017 filmado y dirigido por Leonardo DiCaprio. Es una película que la hizo después de ser miembro de la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas, en la cual muestra, yendo por diferentes partes del mundo y el Polo Norte, cómo ha disminuido el nivel de la masa de hielo en esa zona debido al calentamiento global. El problema es que está llevando todo esto, y lo muestra muy bien en la película, a un cambio climático. El cambio climático no implica solo calentamiento, sino congelamiento en otras zonas que antes no hacía ese frío. Por ende, también hay contaminación física por un descenso brusco de frío. No sé si se recuerdan que en el 2019, creo que era en febrero del 2019, si no me equivoco, en la zona de Estados Unidos, de Chicago, hizo un frío con una sensación térmica de 50 grados bajo cero. Bueno, eso es una consecuencia del cambio climático. Zonas que el cambio climático no es solo calentamiento, sino enfriamiento de regiones que antes no tenían ese régimen de temperaturas, por ende el impacto es muy grande. Me acuerdo que mostraron en la televisión de que estaban prendiendo fuego con aceite las vías de los trenes porque los trenes no podían pasar, se congelaban. Fue un evento bastante complicado. Al igual que los inviernos ahora en el norte de Europa, están siendo muchísimo más bruscos, debido a que toda esa zona, ese corredor geológico, está sufriendo un descenso de temperatura brusco, consecuente de la contaminación ambiental y del cambio climático. La contaminación biológica después es la aparición o aumento de especies patógenas diferentes a los microorganismos naturales. O sea, contaminación es la presencia o variación de un parámetro respecto a esa magnitud en forma original. O sea, contaminación física es variación de la temperatura o de la presión respecto a la temperatura o presión original. Contaminación biológica es la aparición de especies diferentes o mayor o menor cantidad respecto a la cantidad y tipo de especies originales. Y lo que es la contaminación química también es la aparición o variación de compuestos químicos respecto a los compuestos originales de ese suelo, como por ejemplo metales pesados, como habíamos hablado, cromo, cobre, cadmio, plomo, mercurio, plaguicidas y herbicidas, ya sea el glifosato del Roundup, los órganos clorados, órganos fosforados de uno de el glifosato, que vamos a ver otros después, compuestos orgánicos volátiles, hexano, sano, benceno, tolueno, que son todos compuestos formados por anillos de 6 carbonos con después con terminales de hidrógeno o terminales con halógenos, que son cloro, bromo, yodo. Son compuestos halogenados que son muy difíciles de degradar, que son bioacumulables también y son cancerígenos. Respecto a los cancerígenos, también tenemos el clásico aceite refrigerante de transformadores, que es el policlorobifenilo, que son 3 anillos de polímeros, o sea, son 3 anillos de carbonos que tienen cloros y tienen también compuestos fenilos. Hidrocarburos aromáticos policíclicos, o sea, son ciclos de varios ciclos, pues son policíclicos de carbonos que componen este tipo de hidrocarburos que son los característicos de los aromas, ya sea utilizados en diferentes tipos de alimentos o también en fragancias. Nutrientes tenemos nitratos, fosfatos, nitrato de hierro, fosfato de calcio, nitrato de calcio, carbonato de calcio, carbonato de potasio, hidróxido de potasio. Después vamos a tener contaminantes orgánicos o inorgánicos como los que ya hemos hablado. Por lo tanto, a la hora de hablar de contaminación, cuando uno tiene que remediar un suelo, tiene que tener en cuenta el pH, que habíamos dicho que tiene que ser levemente ácido, dependiendo del tipo de suelo, pero un suelo orgánico es levemente ácido, la textura del suelo, si fue alterada respecto a su textura original, como tienen en la imagen de la derecha hacia abajo, que es un suelo desertificado y salinizado, como verán, alrededor de las costras se puede ver la sal. La mineralogía de las arcillas, o sea, las características de la forma en la que se componen, que se agruman los coloides,
cómo se encuentra la arcilla, el aspecto del suelo a la hora de remediar es fundamental, ver qué tanto varió respecto del suelo original. La materia orgánica del suelo, la capacidad de intercambio de nutrientes, las condiciones de oxidación y reducción, los nutrientes como son los minerales, los óxidos de hierro y magnesio que nombré antes, los carbonatos y la cantidad de sal de suelo. Todos estos factores van a afectar a la acumulación y disponibilidad de contaminantes. ¿Por qué? Porque un suelo que varía su pH porque se volcó, por ejemplo, ha habido casos de vuelco de camiones de, por ejemplo, ácido sulfúrico, va a ser un suelo muy, obviamente, con un pH muy por debajo de 5,8, 6 como hablábamos, va a ser un pH menos de 5, veremos la concentración del ácido, ¿no? La textura, un suelo que sufre la contaminación por lo general se compacta, por lo general, y pierde su porosidad, por supuesto. La materia orgánica muere, por lo general, por reacción de un contaminante. Entonces son factores que van a ser alterados en presencia de contaminantes. Esta imagen que les puse acá es para que tengan en cuenta y les quede un resumen de los nutrientes que hablamos, como el cobre, que puede ser nutriente también, pero puede ser tóxico para los hongos, boro, hierro, manganeso, zinc, magnesio, calcio, potasio, fósforo y nitrógenos. Todos ellos en hidróxidos, en carbonatos, en fosfatos o en nitratos. Bien, hablando de los que les decía de Latinoamérica como una superpotencia en cuanto a biodiversidad, paso a mostrarles ahora una parte solamente, pues es un video un poco largo, pero se los puedo pasar, pues es un video espectacular, un documental espectacular, el cual había al lado de National Geographic, en el que resume todo lo que hemos comentado hasta ahora. Avísenme si se ve. ¿Ahí se ve? Está como cargando. Ah, bueno, no sé si es una pantalla negra. Sí, pantalla negra, ahí arranca, sí, se ve la pantalla negra, así es. La biodiversidad es toda la vida que existe a nuestro alrededor. Talvez a biodiversidade da América Latina e do Caribe sejam as mais ricas do planeta. Toda esa complejidad de lugares, de espacios, de especies. Biodiversity is the sum total of all living things, including you and I, and the interactions among us. Biodiversity is providing a service that is just really fundamental. The value of it is extraordinary. Toda esa riqueza natural sostiene a toda la humanidad. La cultivamos, la consumimos, nos inspiramos en ella. Y en ningún otro lugar hay un mayor despliegue de biodiversidad que en América Latina y el Caribe. América Latina y el Caribe representan el 16% de la masa continental del planeta, pero contienen 40% de su biodiversidad. Esta singular dotación de capital natural es la ventaja competitiva de la región. América Latina y el Caribe tienen abundantes recursos, pero el mayor capital es el de nuestra naturaleza. Estas son 5 historias de la región. Historias latinoamericanas con un mensaje global. Cómo áreas protegidas crean prosperidad. Cómo la biodiversidad estimula nuevos negocios. Cómo las culturas tradicionales aumentan la seguridad alimentaria. Cómo la pesca
puede prosperar en el futuro. Y cómo la biodiversidad sigue siendo el corazón de nuestro planeta urbanizado. Costa Rica ha aprendido ya varias lecciones a lo largo de su historia. La primera es que no solamente basta con proteger, como lo ha hecho Costa Rica, casi 25% de su territorio, sino que también es necesario generar instrumentos que estimulen a la economía a moverse en esa dirección. Cada año, más de 1,5 millones de turistas visitan Costa Rica, generando casi $2,000 millones en ingresos. Y uno de los destinos preferidos es el área de conservación Guanacaste, un bosque de 160,000 hectáreas donde habitan más de 350,000 especies. Dan Jansen es un reconocido biólogo que ha trabajado en Guanacaste por más de 40 años. Está desarrollando un nuevo enfoque a la economía de las áreas protegidas. Dan las considera un cultivo. A quarter of the country is wild areas. All that adds up as a crop to be worth more than the coffee crop, the banana crop, and the cattle crop together. And if you're a smart Ministry of Finance, a smart Ministry of Planning, a smart Ministry of the Environment, then you ask yourself, well, okay, how do I develop that crop? How do I market that crop? Who are the users? Who are the buyers for that crop? And to me, that's how you insert the wildland areas into the economics of the country as a driver of the country. Junto a Guanacaste se encuentra la Península Papagayo, un centro turístico de lujo, miembro de la Asociación Mundial para el Turismo Sostenible de las Naciones Unidas. Este centro 5 estrellas, diseñado con criterios de eficiencia energética, tiene plantas para reciclar toda el agua que utiliza, pero la clave es lograr una sostenibilidad con oportunidades económicas. Hay que buscar la sostenibilidad. Y la sostenibilidad es justamente donde se da el equilibrio entre desarrollo y mantenimiento de la biodiversidad. El turismo hoy día es un turismo que ha evolucionado, ha cambiado. Esto es realmente desarrollo turístico de una zona, viendo la sostenibilidad nuevamente en 360 grados que involucra a todos los actores. No se puede dejar ningún actor por fuera. Gracias a que el hotel se encuentra en la península de Guanacaste, nos ha brindado muchas oportunidades. Hemos desarrollado no solamente a la gente en cocina, sino también a los proveedores, creando trabajo para nuestros agricultores. En este hotel tenemos, 850 empleados, la mayoría son de la zona. Hemos creado programas muy buenos para la comunidad, para el desarrollo no solo turístico, sino también económico de todas las familias. Me ha cambiado la vida 100%. Tengo una mejor calidad de vida que mis padres lamentablemente no pudieron tener. En pocas palabras, el trabajo de conservación ha cambiado. Ya no podemos cercar la naturaleza y llamarlo preservación, porque la creación de empleo también es preservación. Nosotros tratamos de tener un equilibrio también, tanto con la comunidad como con la naturaleza. Nosotros queremos que la gente se sienta en casa. Yo como empleada me siento en casa y es mi casa. Siempre he pensado que la biodiversidad es como una gigantesca biblioteca llena de libros y llena de conocimiento.
pero tenemos que mantener esos libros y tenemos que poderlos leer. Si tenemos los libros y los podemos leer, los podemos usar para nuestro bienestar y el bienestar de la gente alrededor nuestro. Freno un minuto para avisarles, ahora viene la parte de biodiversidad, innovación y también de calidad de suelo. Y después yo lo voy a cortar el video para continuar con la exposición. Vemos eso y continuamos con la exposición. Ok. Joder, ya la gente que quiera la gente, tronco vuelta. No se escucha bien. Como que me escribió cuando estaba en una reunión. Sabrina, por favor apague los micrófonos. Sabrina, no se escucha bien. Sí, ahí apagué unos micrófonos que estaban abiertos. Sí, sí, así es. Ok. Gracias. Sí, pero no se está escuchando. ¿No se escucha el video? No, no se está escuchando. Ah, bueno, a ver ahora. A ver si pongo play. Igual había solo música, pero a ver. Las ¿Ahora se principales escucha? incubadoras Ahora de sí, ahora sí. América Latina es INBio, Bien. una extraordinaria biblioteca de biodiversidad. En nuestra estrategia de conservación de biodiversidad acá en Costa Rica, nosotros hablamos de 3 pilares fundamentales: salvar, conocer y utilizar. Sobre eso se soporta realmente nuestra visión de la biodiversidad. INBio cataloga todo, desde insectos hasta plantas y hongos. Trabajando con la industria privada, están explorando aplicaciones comerciales y compartiendo su valiosa información en la red. Y el mundo está prestando atención, con más de 22.500 visitas al día, más de 8 millones al año. Podemos utilizar la biodiversidad para buscar medicinas, para buscar productos de interés agrícola, para buscar modelos que nos permitan solventar problemas que tenemos en nuestros esquemas de desarrollo. Los consumidores también impulsan la innovación, exigiendo productos certificados y cultivos sostenibles. Uno de los líderes en este frente es Natura, una compañía brasileña fabricante de cosméticos que está certificada en sostenibilidad. Sus ganancias superaron los $5.500 millones en el 2011, y el corazón y el alma de su negocio está arraigado en la Amazonia. Dos nossos sonhos é de criar as condições de reproduzir na Amazônia, usando a biodiversidade como plataforma de inovação, as mesmas condições que foram criadas para o Silicon Valley nos Estados Unidos, para a indústria farmacêutica em Boston. Natura colabora estrechamente con la gente de la Amazonia para cosechar de manera sostenible su capital natural, como el açaí. Você pensa na Amazônia, você pensa numa grande selva, mas existem quase 30 milhões de pessoas vivendo. E aqui o que a gente procura trabalhar, e o termo que a gente usa é da sociobiodiversidade. E essa ideia da sociobiodiversidade, que talvez seja uma grande oportunidade de transformação. Toda a riqueza e toda a imensidão de recursos naturais disponíveis, conectado a um povo extremamente forte em cultura. A los agricultores locales se les paga por su cosecha sostenible y también reciben parte de las ganancias de Natura. Es un modelo de negocio que provee oportunidades económicas a las zonas rurales amazónicas y lleva la riqueza de la selva a los mercados. Esta condição que a gente precisa criar na região da América Latina, que é combinar capital com empreendedorismo, com tecnologia, para que isso se transforme num motor de inovação. Do mesmo jeito que a tecnologia representou uma grande transformação para o século XX, o século XXI tem essa vocação do bio. Bien, bueno, en sí la presentación, o sea, el video, el documental,
tiene unos minutos más, se los puedo pasar, es realmente interesante. Quería Sí, mostrar un poco. yo quería hacerte una pregunta Sí. mirando el video. ¿Se Sí. puede? Sí, sí, sí. Ahí comparto pantalla. ¿Lo pongo del principio? No. Era para te quería hacer dos preguntas. Sí. Mirando el video y este tema de la biodiversidad. Sí. Cuando yo estuve en el sur, Sí. en Argentina, y estuve también de paso por Bolivia, había un debate sobre el tema de la riqueza genética, de esta riqueza genética que está en la biodiversidad, que a veces la farmacéutica se lleva sobre, y que de pronto no reconocen al mismo país o de pronto no reconocen al... bueno, el debate en Bolivia era el reconocimiento a las comunidades indígenas que habían mantenido ese conocimiento oral de para Claro. qué servía esta planta, para qué servía otra. ¿Cómo está la legislación en Argentina en ese aspecto? O sea, ¿cómo lo manejan ustedes? Bueno, yo creo que ustedes tienen una zona selvática, ustedes comparten el Chaco con Paraguay, creo que así es. No sé si estoy equivocado geográficamente. No, sí, sí, sí. Está la selva tucumano-salteño-jujeña también, más al oeste. Bueno, la misma selva misionera que está compartida con Brasil y con Paraguay también. Pero ¿a qué se refiere? ¿Con el compartimiento de los recursos naturales o con el... No, con el tema del aprovechamiento genético para producción de medicinas, para ese tema? ¿Cómo está Argentina en este momento? ¿El nivel de legislación lo reconoce, no lo reconoce? ¿Es algo en construcción? Es algo en construcción, exactamente. Está en construcción, todavía se está intentando dar una vuelta a lo que es digamos, el aprovechamiento de los recursos naturales en la medicina natural. Ya está dejando de llamarse alternativa, que eso es lo fundamental, ¿no? Sino que sea medicina natural, como antes se llamaban las fuentes energéticas alternativas, hoy en día son las fuentes energéticas renovables. Se deja de llamar alternativo, sino para pasar a llamarse, digamos, o para hacer algo troncal dentro de la salud de los argentinos y también de los latinoamericanos. Hoy en día la medicina está reconociendo, por ejemplo, lo que es el aceite de cannabis, que fue tan controversial. De hecho, el aceite de cannabis sale de la destilación del cannabis, por lo tanto se le quita el ingrediente psicoactivo, que es el tetrahidrocannabidiol, que ese es el ingrediente, digamos, que genera digamos, el efecto psicoactivo del propio, digamos, de utilizarlo como fines recreativos. El aceite de cannabis no tiene el THC, por lo tanto, no tiene ningún efecto psicoactivo, simplemente trabaja sobre los cannabinoides del cuerpo, por lo tanto, inhibe la oxidación y la degradación de las células, y además de eso, se encontró, por ejemplo, a lo largo de toda esta pandemia que tanto hemos sufrido, ahí está, a lo largo de esta pandemia que hemos sufrido con el tema del COVID, de que el aceite tiene unos componentes, el aceite de cannabis, que se combinan con los receptores dentro de las células sobre los que se combina el COVID. Por lo tanto, la gente que toma aceite de cannabis tiene ocupados esos receptores con componentes del aceite de cannabis, por lo tanto, es mucho menos propensa a aceptar como huésped el virus del COVID. Por ejemplo, eso fue un hallazgo importantísimo del año pasado y que fue bastante poco difundido. Y por supuesto, las farmacéuticas están perdiendo una guerra bastante fuerte con lo que es el aceite de cannabis, debido a que es muy difícil, hoy en día que además está legalizada el cultivo en Argentina, es muy difícil hacerle la contra, ¿no? Porque estamos hablando de un aceite que, si bien tiene su costo, es mucho más económico que un medicamento. Así que... Sí, pero... Sí. Bueno, mi segunda pregunta, aunque, bueno, tú has estado hablando del tema en el suelo en general. Sí. Y mirando los videos, yo quería hacerte una pregunta que me llamó mucho la atención, porque yo estuve en los procesos, mi hermano es miembro fue director de restitución de tierras en varios departamentos en la costa Caribe. Y yo estuve muy de cerca con él en varios procesos
porque cuando se desarrolló el tema de restitución de tierra, no se tuvo en cuenta que los paramilitares, que fueron los que se apoderaron de las tierras aquí en Colombia, las tierras eran agrícolas, pero ellos tenían una cultura ganadera, insertaron ganado en esas tierras agrícolas, pero la propuesta y el proyecto no contemplaba económicamente la recuperación de los suelos. Voy a restituir tierras, pero tierras arruinadas Claro. por la actividad ganadera, porque el ganado al pisar va deteriorando el suelo. Claro. Y no había, el gobierno no visionó, no predijo, no proyectó que había que hacer una gran inversión económica en la recuperación de estos suelos, otra vez para la agricultura. Y Claro. porque el que le restituía las tierras no era ganadero, no sabía de eso, no tenía el capital. En Argentina, ustedes no tienen problema de paramilitarismo, pero sí tienen grandes extensiones dedicadas a la agricultura. De hecho, cuando yo estuve en Uruguay, vi que Uruguay es más cabeza de ganado que personas. Sí. Ustedes, yo soy un fanático de la carne, yo estaba muy feliz en tu país, en otras cosas. Entonces, pero ¿cómo se concilia ese aspecto, el aspecto agrícola y el aspecto del ganado y el uso del suelo para esas actividades en Argentina? Hay una tendencia creciente, por suerte, o por la puja de tantos años en cuanto a apuntar a la agricultura sustentable o conservacionista, de ir de a poco prohibiendo los feedlot. Los feedlot vieron lo que son los establecimientos donde hay grandes concentraciones de ganado técnicamente hacinados, o sea, con muy poca superficie, condiciones de vida bastante deficientes. Se están prohibiendo, principalmente en la provincia de Santa Fe, donde soy yo, en provincia de Buenos Aires, para que el ganado se encuentre a campo abierto. Hay ganado a campo abierto, pero los feedlot han dado económicamente mucho más rinde, por lo tanto, con carne de menor calidad, se han ido esparciendo a lo largo de los años en la zona agrícola ganadera de Argentina. La zona más fuerte argentina agrícola ganadera es Buenos Aires, digamos noroeste de Buenos Aires, casi toda la provincia de Buenos Aires, podemos decir también, un poco la zona de San Juan, Mendoza, Santa Fe, de la mitad para abajo de Santa Fe, por decirlo de alguna forma, Entre Ríos, sur de Corrientes y Córdoba. Esas son, digamos, las provincias donde la concentración agrícola ganadera es más fuerte. Hay una tendencia al tratar de recuperar los suelos, estos planteos de la agricultura conservacionista se están tratando de llevar a cabo en Argentina, pero bueno, Argentina es un suelo muy extenso y se abusa mucho de la gran extensión que tiene. Entonces, como diciendo, bueno, no importa si tenemos mucho suelo, o sea, bueno, lo seguimos explotando. Cuando tienen la soga al cuello, bueno, no, ahora sí tenemos que empezar a recuperar el suelo. De a poco se va intentando ser mucho más precavido en eso. Hay mucha extensión, hay muchas realidades adentro del mismo país, pero de a poco sí se está intentando llevar a lo que es la agricultura conservacionista, a la ganadería a campo abierto. Recuerden que nos volvemos a conectar con el mismo enlace y en 10 minutos, si quieren, así hacemos un break y pueden atender a sus cuestiones laborales y después se concentran en la clase. Así que bueno, cuando se corten 10 minutos, seguimos. Así que bueno, sí, de a poco sí, hay mucha concientización por parte de las facultades, de los gobiernos no, para nada, pero las universidades, las escuelas, por parte de la educación, están tratando de cambiar